Muy buenas noches, que el Eterno los bendiga. Les habla el conferencista Juan Londoño. El tema que vamos a ver hoy es algunos errores que tiene la versión Reina Valera. Y para analizar estos errores, vamos a profundizar en las Sagradas Escrituras, analizando esos versículos desde una expectativa, digamos, más hebrea para poderla entender. Y obviamente con el Espíritu Santo de Dios, que Él es el único que nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, antes de empezar, voy a hacer una oración muy especial, pidiéndole al Eterno que envíe de su Santo Espíritu para que me guíe, para que no sea yo el que hable a través de esta palabra, sino que esta palabra sea guiada directamente por el Eterno, para que muchas personas que están escuchando este mensaje puedan captar y que Dios les hable a lo más profundo del corazón. Esto no lo hago con el fin, digamos, de formar polémica ni nada de esas cosas. Lo hago es para que muchos aprendan cada día de la palabra del Eterno, para que el nombre de Dios sea glorificado y para que cada día crezcamos como hijos de Dios en este camino. Entonces voy a orar de una manera muy especial para que el Espíritu Santo se manifieste a través de esta palabra y Él pueda darnos entendimiento para poder comprender lo que Dios nos quiere decir. Padre, en esta hora, de una manera muy especial, te pido, Dios de la gloria, que tú tomes control de mi mente, Padre celestial, perdones mis pecados, me limpies y me purifiques para que esta palabra salga limpia, salga con sazón, salga con poder. También te pido, Padre celestial, por aquellas personas que van a escuchar este tema, que están escuchando este mensaje. Te pido, Padre, de una manera muy especial, que les abra el oído espiritual para que puedan entender, para que puedan captar, Padre Celestial, puedan escuchar la voz de Dios, Padre Celestial, y para que cada día el pueblo de Dios se anime no solamente a leer tu palabra, oh Padre de la gloria, sino que se anime, Padre de la gloria, a escudriñar tu santa palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que te glorifiques. Amén y amén. Entonces, lo que les quería decir, hermanos, es que esto no lo hago con el fin, digamos, de formar polémica, no, sino que cada uno de las personas que estamos en el camino de Dios nos preocupemos no solamente por leer, sino por profundizar, escudriñar. Es importante no comernos, digamos, cualquier cosa que leamos, no, sino que es importante pedir la guía del Espíritu Santo, interesarnos en estudiar, en profundizar. Una de las cosas que me decía un siervo de Dios, que para entender la palabra, lo más importante es ponerla por obra. Y entonces al ponerla por obra la podemos entender. Y no solamente llenarnos de Dios, sino preocuparnos por aprender, porque sabemos que el camino de Dios es una universidad. Entonces, mis amados, lo hago es para que aprendamos, para que cada una de las personas que están escuchando puedan captar el mensaje de Dios. Entonces, antes de comenzar hablando de este tema, quiero decirle que si algunos no saben que uno de los que tradujo esta versión de Reina Valera eran dos monjes católicos. Uno de ellos se llamaba Cipriano de Valera y el otro se llamaba Casiodoro de Reina. Según las fuentes de investigación y según lo que se puede investigar, eran monjes católicos. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. Sabemos que la palabra del Eterno fue inspirada por Dios y que la palabra de Dios dice que no podemos ni añadir ni quitar. Pero el Eterno no tiene la culpa de que ciertos traductores cojan las sagradas escrituras
del contexto original y en vez de traducirlas bien, las traducen a su acomodo. Entonces, la palabra del Eterno dice que el que le quite a la palabra de Dios o le añada, hay que darle cuentas a Dios en el día del juicio. Entonces, vamos a leer un texto muy importante y es San Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Y quiero que me acompañen. Los que tengan Biblia en estos momentos me pueden acompañar. Y vamos a analizar la palabra del Eterno desde una expectativa muy profunda, mis queridos hermanos. Y leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como debe de ser. Y dice así: y cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces, sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por Él. Entonces, Dios está diciendo que no debemos añadir ni quitar a esta palabra. Ahora, para confirmar este texto nos va a llevar al libro de Apocalipsis capítulo 22. Vayan conmigo, mis queridos hermanos. Y vamos a leer el verso 18. Dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Imagínense que si alguno añadiere, Dios traerá las plagas, hermano. Entonces, imagínense el juicio que viene sobre aquella persona que no traduce la palabra de Dios como debe de ser. El problema no es el lenguaje, hermano. Sabemos que la palabra de Dios tuvo que haber sido traducida a otros idiomas. El problema es una mala traducción, y al haber una mala traducción, hermanos, hay una mala interpretación. Y mire lo que dice el versículo 19, y dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, hermanos. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios no anda con misterios. Habla de una manera clara y contundente, las cuales el hombre pueda entender. Y pues cuando el Eterno le dio estas palabras al apóstol Juan, ¿cierto? Juan fue el que escribió el libro del Apocalipsis. Entonces, el Eterno, ¿por qué le dijo esto al apóstol Juan? Porque el Eterno sabía, Dios sabía, mis hermanos, que esto iba a pasar en los últimos tiempos. Entonces, vamos a analizar un error muy importante que está escrito en esta versión Reina Valera. Esta que yo tengo acá, mis hermanos, es la versión Reina Valera de 1960. Entonces, vamos a analizar desde una expectativa más profunda algunos errores que tiene esta. Entonces, puse como para principiar. Primer error, anoté acá en el cuaderno. Entonces viene una pregunta: ¿debemos llamar santo un templo pagano? O sea, las escrituras que son inspiradas por Dios, que fueron inspiradas por el Eterno, ¿van a llamar santo un lugar pagano? No creo. Entonces, para confirmar ese error, en esta Biblia, si tienen una Reina Valera, por favor, mis hermanos que me están escuchando, si tienen una Reina Valera en estos momentos de
1960, por favor, comparen este texto que vamos a leer a continuación. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 25. Y dice así la palabra de Dios. Dice: y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Hermanos, acá dice que el lugar santo del templo de Baal. Entonces viene la pregunta: ¿es correcto esto? Lo estoy leyendo acá en la versión Reina Valera de 1960. Ahora, vamos a analizar qué dice el contexto original del hebreo original. Una versión que esté más de acorde con lo original. Entonces, yo escribí acá, hermanos, y les voy a leer en un contexto más original, Segunda de Reyes 10:25, lo que dice en la versión que está más, más de acorde al original. Dice: tan pronto él había terminado de ofrecer la ofrenda quemada, Jehú dijo a los guardias y oficiales: entren y mátenlos, y no dejen que ninguno salga. Y así que ellos los mataron a espada. Entonces, después que los guardias y oficiales habían echado sus cuerpos afuera, fueron al santuario interior del templo de Baal. Acá en la versión original dice que fueron al santuario interior del templo de Baal. O sea, no dice que el templo de Baal era un lugar santo, hermanos. Entonces, ese es el primer error que hemos analizado. Ahora, sabemos que hay otra versión de la Reina Valera, que es la de 1933. Han habido varias versiones, pues varias... No es la misma, perdone que les diga. Es la misma, o sea, es escrita por los mismos Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, pero hay unas que fueron, escritas en diferentes años. Entonces hay una más antigua que esta, que debería ser mucho mejor que la de 1960, y hay una que es de 1933, Reina de Valera de 1933, y esa versión también, mis hermanos, tiene algunos errores. Entonces, vamos a leer en Isaías 9:3. Hermanos, como yo no tengo la Reina Valera de 1933, pues yo la descargué en mi celular, pero como con el celular estoy grabando, entonces me tomé el atrevimiento de anotar el versículo de Isaías 9:3, Reina Valera 1933, y les voy a leer, hermanos, con mucho temor y mucho temblor, lo que dice este versículo. Y dice así: aumentando la gente, no aumentes la alegría. Dice: aumentando la gente, no aumentes la alegría. Alegres en delante de ti, como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Nótese que en esta versión dice: aumentando la gente, no aumentes la alegría. Acá dice: no aumentes la alegría. Dice en la versión de 1933. Entonces, la pregunta
que viene es la siguiente. En la versión original, del contexto original, del hebreo original, dice así. Entonces me tomé también otro atrevimiento de descargar otra versión que la puede uno descargar en el Play Store, que es, dice el Taná, pero pues es una Biblia que es como más acorde con la versión original. Entonces tiene los nombres de la Biblia en español y en hebreo. Por ejemplo, Génesis es Bereshit y las palabras son en hebreo. Entonces voy a leer este versículo de Isaías 9:3, pero en la versión original. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, tú has traído la multitud de los pueblos incrementando su sinja. La palabra sinja en hebreo quiere decir su alegría. Ellos se alegran delante de su presencia, como si se alegraran en tiempos de cosecha, de la forma que los hombres se regocijan cuando dividen el botín. ¿Sí ve? Acá no dice, acá no dice como no aumentes la alegría, no. Acá dice que ellos se regocijan, hermanos. Mire, vuelvo y les leo. Dice, tú has traído la multitud de los pueblos incrementando su alegría, incrementando. Acá no dice no aumentes la alegría, como lo leí en la versión Reina Valera 1933. No dice así, hermanos. Entonces quiero saber si estamos entendiendo y comprendiendo. Por eso les estoy dando la cita bíblica para que podamos, a la luz de la palabra, poder, digamos, corregir y poder aprender cada día de Dios. Bueno, vamos para el tercer error. Y ese tercer error lo vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14. Y dice la palabra de Dios, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Gloria a Dios. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará justamente con vosotros. Acá dice que nos resucitará con Jesús. Viene la pregunta, ¿nos resucitará con Jesús? Jesús resucitó hace más de 2000 años. ¿Cómo así que dice que nos resucitará con Jesús si Jesús ya resucitó? Entonces, ¿cuál sería la palabra más certera? ¿Cuál sería la palabra más correcta? Acá hay una mala traducción. ¿Y cómo se los puedo demostrar, hermanos? Se los voy a demostrar. Mire lo que dice 2 de Corintios 4:14 en la versión original del hebreo original, hermanos. Estamos analizando la palabra desde una expectativa más hebrea para poderla entender. Como decía un amigo mío, no con lentes greco-romanos, sino con lentes hebreos. Entonces, vamos a leer en la versión que es más acertada al original, 2 de Corintios 4:14. Mire lo que dice. Sabiendo que aquel que levantó al Señor Yeshua HaMashiach nos levantará también no dice con, nos levantará también por Yeshua HaMashiach y nos presentará juntamente con ustedes. Acá no dice que nos resucitará con Yeshua, como lo dice en la Reina Valera 1960, sino que acá dice que nos resucitará por Yeshua. Muchos se preguntarán, ¿es que con y por es lo mismo? No, es como
como yo decir, entonces Dios me va a resucitar juntamente con fulano, nos va a resucitar juntamente. No, porque Yeshua resucitó. Escúchenme bien, hermanos. Señor Jesucristo resucitó hace más de 2000 años. Entonces, lo que está queriendo dar a entender el Eterno es que en este contexto hay una mala traducción, hermanos. Y al haber una mala traducción, pues hay una mala interpretación, ¿cierto? Y vamos a leer un último texto muy importante, que es Marcos capítulo 1, versículo 2, en la Reina Valera 1960, en esta versión. Marcos capítulo 1, versículo 2, dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dice, como está escrito en Isaías el profeta. Resulta que la pregunta es la siguiente. ¿Isaías fue el que dijo esta frase? Porque acá dice, como está escrito en Isaías el profeta. Estoy leyendo en el versículo 2, capítulo 1 de Marcos, versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Si tienen una Biblia en sus casas, nótese, mis hermanos, que este versículo 2 no lo dijo de Isaías, lo dijo fue Malaquías, y me lleva a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y dice la palabra del Eterno, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. Acá me está diciendo la palabra del Eterno que el Marcos estaba dando una cita en el versículo 2, no era de Isaías, sino de Malaquías. Recuerden que la mayoría de las Biblias tienen concordancia. Entonces una concordancia me lleva a varios versículos. Si ustedes analizan el texto y el contexto de Malaquías 3:1, me va a llevar a Mateo 11:10 y me va a llevar otra vez a Marcos 1:2 y me va a llevar a Lucas 1:76, pero no me va a llevar al libro de Isaías. Ya si leemos el versículo 3 de Marcos 1:3, dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Este versículo sí está bueno, sí está bien, porque esta parte sí la dijo el profeta Isaías. En Marcos 1:3, ¿por qué? Porque acá hay una concordancia donde me lleva a Isaías 43. Isaías 43, mire lo que dice la palabra del Eterno, mis hermanos. 43 dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, el capítulo 1, versículo 3 de Marcos concuerda con Isaías, pero el versículo 2 no. Entonces, cuando dice como está escrito en Isaías el profeta, no debería decir en Isaías el profeta, sino que debería decir como está escrito en los profetas. Porque notemos, hermanos, que Marcos en todo el capítulo 1, en cada versículo nos lleva a diferentes citas. Entonces, en el versículo 2, que es donde dice como está escrito, nos lleva a Malaquías.
Acá dice que como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Esta palabra que estoy leyendo, hermanos, no la dijo Isaías, la dijo Malaquías. Entonces, cuando dice que como está escrito en Isaías, el profeta, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quiere decir que esta parte está mal traducido, hay un error. Estoy hablando del versículo 2, no del versículo 3. El versículo 3 me lleva a la concordancia de Isaías, pero el versículo 2 me lleva es a Malaquías. Pero no me dice que Isaías dijo, he aquí yo envío mi mensajero. Y pueden buscar en Isaías si está y no lo van a encontrar. Hermanos, fue un placer muy especial haber compartido con ustedes esta pequeña porción de la palabra del Eterno. No soy experto en predicar, apenas estoy comenzando a dar conferencias. Mi anhelo más grande es enseñar la palabra, dar conferencias. ¿Con qué fin? Para ganar almas primero que todo para Dios, primero que todo. Segundo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se los digo con toda humildad, sea glorificado. Y para que muchos lleguen al arrepentimiento del Dios Todopoderoso. Un saludo muy especial desde la ciudad de acá de Medellín. Les saluda el hermano Juan Londoño, despidiéndose. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los llene de gracia, que el Eterno me los ayude cada día. Y que cada día, hermanos, podamos escudriñar su santa palabra. Dios me los bendiga.